Buenas noches, señoras y señores. Hoy vamos a hablarles del sistema electoral español y no nos hagan zapping, porque tras explicar este asunto, que es más entretenido de lo que parece, les explicaremos qué está pasando con las irregularidades del recuento electoral. Hay muchos aspectos de nuestro sistema electoral que están en cuestión, pero sobre todo, y desde hace unos años, el recuento de los votos en que todo él se basa. Vamos a contárselo. Y en nuestra sección Desde Fuera, hoy 20 Minutos nos trae este titular: Sánchez, Trudeau y líderes de todo el mundo publican una carta para pedir una distribución justa de la vacuna. Bueno, es un clásico, eludir todo debate acerca de la vacuna para ridiculizar implícitamente a quienes se oponen a ella. El debate ya no está en si la vacuna sí o no, eso solo lo pueden concebir los conspiracionistas y, en fin, los chiflados de toda condición. Para cualquier persona normal, la cuestión es si dicha vacuna debe alcanzar a todos por igual. Y puesto que se concibe como el mayor de los bienes posibles, solo cabe una respuesta. Dicha respuesta está implícita en el nadie va a quedar atrás, un lema pactado 6 meses antes de la pandemia o casualidad. Atrás van a quedar millones, pueden estar seguros, y además tendremos ocasión de comprobarlo. Pero aparte de quienes van a dejar atrás, debajo de momento ya han dejado a unos 45.000 de los nuestros. En fin, vamos a volver con el único modo que tenemos de evitar que estas gentes sigan haciendo con nosotros lo que les dé la gana, porque no hay otra sino mediante las urnas. Mucho se ha hablado del carácter determinante de nuestro sistema electoral en la representación política, y no poca es la confusión al respecto. Por nuestra parte vamos a intentar hacer algo de luz. La ley electoral vigente, adoptada en 1977, concedía a los partidos políticos un gran poder al sentir el gobierno recién constituido la necesidad de consolidar unas organizaciones que no gozaban de un gran aprecio por parte del pueblo español. Se optó entonces por un sistema electoral proporcional en lugar de uno mayoritario ante la presión de la oposición, que, sabedora de su implantación minoritaria en la sociedad española, no quería quedar excluida del acceso al poder. Pese a las dudas de Adolfo Suárez y a la posición adversa de Alianza Popular, las Cortes aprobaron un sistema proporcional, si bien matizado. Se determinó también que la circunscripción sería la provincia. Se reservó el sistema mayoritario para el Senado y se estableció lo que se llamó un sistema de elección proporcional para los diputados con elementos correctores de la pluralidad. Poco después, en el mes de marzo de 1977, se acordó que para que una candidatura entrase en el reparto de escaños debía tener un mínimo de un 3% de los votos en una circunscripción, se aprobaba un mínimo de 2 diputados por provincia y los escaños serían asignados de acuerdo a las previsiones de la ley D'Hondt. La consecuencia es que el sistema privilegia a los partidos en sus principales feudos, como es el caso del PNV en Baskonia, los diversos nacionalistas en Cataluña, el PSOE en Andalucía o el PP en Galicia. Todo lo cual contribuye a desarrollar las redes clientelares y a consolidar el poder local, constituyéndose así en una de las causas de la galopante corrupción que ha caracterizado al régimen del 78. Las listas cerradas propician, además, que los políticos tengan que hacer méritos ante la dirección de su partido en lugar de ante los electores. Ahora bien, la desproporción de la representación entre unas provincias y otras hace que el voto de un elector valga mucho menos en Madrid que en Soria. Puesto que Soria elige 2 escaños, el mínimo contemplado por la ley, de acuerdo a criterios de proporcionalidad de la población, Madrid debería elegir 150 diputados, ya que tiene 75 veces más población que Soria. El problema es que, de seguirse este criterio, los 350 diputados del Congreso serían insuficientes para albergar la representación tan solo de la capital, Barcelona y Valencia. Por su parte, la ley D'Hondt lo que hace es otorgar a las candidaturas mayoritarias una cierta ventaja, porque la proporcionalidad directa impediría prácticamente todo gobierno. La mayoría más amplia conocida en España es la de 1982, en que el PSOE obtuvo 202 diputados. El porcentaje de voto obtenido por el partido de Felipe González fue del 48%, lo que muestra que, de haber existido un sistema estrictamente proporcional, nadie nunca podría haber constituido un gobierno monocolor desde 1977. Don Pedro Fernández Barbadillo, sea muy bienvenido.
Muchas gracias por contar para mí con uno de mis temas favoritos. Ya sé que a lo mejor estamos aburriendo a los oyentes, pero la ley electoral es muy importante porque a través de ella es como se cuentan los votos se transforman en diputados. Seguro que no les aburrimos y además es verdad que hemos traído a don Pedro en muchas ocasiones porque sabe de un montón de cosas, pero uno de sus temas preferidos y además creo que lo cuenta de forma muy, valga la expresión, pedagógica, es el del sistema electoral. Por ir un poquito a los orígenes simplemente del actual sistema electoral español, decir que la aceptación del sistema en la forma en la que finalmente ha devenido tuvo mucho que ver con la presión de la oposición al gobierno de Suárez en 1977. Cuando se conforma el sistema es el 76-77, durante esos meses. O sea que fue una especie de cesión a la oposición para no constituir un sistema de tipo mayoritario, que le hubiera perjudicado a la oposición. Pues como tantas cosas de la Constitución, el sistema electoral es preconstitucional. Se decidió sin que interviniesen para nada los españoles. Se decidió en estas reuniones de reservados, en restaurantes de alto copete. Funcionaba ya el gobierno de Adolfo Suárez, designado como tal por el rey Juan Carlos, y entonces los tratos con la oposición, que eran pues los diversos partidos socialistas, algún partido de centro-derecha, nacionalistas catalanes de Jordi Pujol, pues exigían un sistema proporcional, mientras que dentro de lo que quedaba del régimen, sobre todo el grupo que luego del que luego nació la Alianza Popular encabezada por Manuel Fraga, pedían un sistema mayoritario, estilo británico. Entonces ahí la oposición vetó y se opuso totalmente a ese sistema y contó con el apoyo del diario El País para que el gobierno aceptase antes de las elecciones del 77 un sistema proporcional. Y se determinó que la circunscripción básica fuera la provincia y que como mínimo la provincia que menos tuviese mandase 2 escaños, 2 diputados al Congreso y a las Cortes, vamos, al Congreso de los Diputados. Sí, bueno, las circunscripciones con menor representación son las ciudades de Ceuta y Melilla, sí, que cada uno manda a uno, pero claro, no son provincias. Es que el Congreso en España es un Congreso muy pequeño, es un Parlamento pequeño en función de la población. O sea, Portugal, Italia, Francia, Gran Bretaña, o sea, el porcentaje, la ratio diputado-población es inferior a la que hay en España. En España podríamos tener hasta 400 diputados, según la Constitución. Se eligió ese número de 350 y también se eligió estos límites, o sea, 2 diputados por provincia, como contó Óscar Alzaga unos años más tarde. Él y otros catedráticos recibieron el encargo del gobierno de hacer una ley electoral que diese la mayoría con un 35% de los votos, y para eso, para beneficiar a la UCD que se estaba formando, pues beneficiaron la implantación en las provincias, vamos a decir, menos pobladas del interior y se supone que más conservadoras, y a su vez eso también suponía ponérselo un poquitín más difícil al PSOE, porque se pensaba que tenía su implantación en las provincias pues, más industriales y pobladas, Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid. También se determinó que para tener representación en la circunscripción básica, en la provincia, había que alcanzar un mínimo de un 3% del voto, pero no hay una necesidad de obtener un 3% a nivel nacional. O sea, no es un requisito obtenerlo a nivel nacional, pero sí a nivel provincial. Es evidente que esto, y no podía ignorarse en 1977, favorecía a los nacionalistas. Sí, bueno, estos topes son muy habituales en muchos países europeos con sistemas parlamentarios. En Alemania es un 5%, en Austria un 4%, en Grecia es un 3%. Y aquí se puso el 3%, eso para cada provincia, porque claro, el PNV no se iba a presentar en Extremadura y Convergencia y Unión pues no se iba a presentar en Galicia. Pero la manera de beneficiar a estos partidos es precisamente con un parlamento muy pequeño, con estos 350 diputados, porque claro, entonces con los 8 diputados que tenía el PNV o los 16 que llegó a tener Convergencia y Unión, pues en el caso de que el primer partido, el PP o el PSOE, no obtenga la mayoría absoluta, pues te haces mucho más valioso, porque claro, se está disminuyendo el número de escaños que están en juego. Ninguna fuerza nacionalista, incluso ni si todas fuesen en coalición,
por lo menos el nacionalismo clásico en España, llegaría a ese mínimo del 5% que existe en otros países, por ejemplo. Para obtener una representación tienes que pasar la barrera del 5% nacional. Bueno, eso es otro de estos pactos preconstitucionales que se han hecho en España. Pues uno de ellos, pues claro, la existencia de la monarquía, otro de ellos, pues el sistema electoral, también la constitución de las autonomías, que a los españoles también se nos dio la constitución, que son potestativas, no son obligatorias, y también la importancia de los partidos nacionalistas, estar todos en ese consenso que tantos males ha traído a España, más que nada porque elimina todo debate de la esfera pública. Ese favorecer el poder local al que nos referíamos antes, en España además ha cuajado en forma de nacionalismos, pero no solo, favorece indudablemente la creación de redes clientelares que han sido en España causa esencial de la galopante corrupción que hemos padecido en las últimas décadas y que seguimos padeciendo. Y que padeceremos, si todo sigue, esperemos que no, sigue igual. Quiero ser optimista en esto. Pues, hombre, yo quiero recordar el caso de Unión Mallorquina, que es un partido, el único partido que ha sido disuelto por casos de corrupción en España. Un partido de ámbito no ya provincial, sino ámbito isleño, centrado en la isla de Mallorca, y con su presidenta, María Antonia Munar, en la cárcel por casos de corrupción. Y esta lo que hacía, pues daba igual el número de votos que obtuviese. Lo importante era estar en el Parlamento, en el Consell mallorquín, y venderse, bueno, alquilarse por el plazo de la legislatura, pues bien al PP o bien al PSOE. Aquí, claro, fue tal la corrupción inocultable que al final estalló y este partido y su cúpula, la cúpula acabó en la cárcel y el partido disuelto. Pero aquí también tienen muchísima culpa los dos partidos supuestamente nacionales que representan el interés de todos los españoles, en que para esto les conviene mucho, porque es lo que hemos visto en Cataluña. Durante años se te da lo que quieres, Jordi, con tal de que nos cedas tus diputados en Madrid. Bueno, el caso de Unión Mallorquina, yo creo que más que un partido que se convirtió en corrupto... Era una banda. Eso, era una banda que tomó la forma de partido porque pero dijo... no de es aquí. la única, no es la única. Hay otras también en archipiélagos, no del Mediterráneo, sino del Atlántico. Los muchos archipiélagos que tenemos, ¿no? Exactamente. Uno o ninguno. Uno. Sí, señor. Bueno, lo que está claro es que no todos los votos valen lo mismo y que esto depende de las circunscripciones. Ahora, ¿hay alguna manera de resolver esto? Vamos a ver, en diversos... O sea, yo soy partidario del sistema británico. Ya sé que eso te dicen algunos, que permite que tengan mucho poder los partidos nacionalistas en las circunscripciones, pues, de Gerona, de Guipúzcoa, pero dicen, bueno, es que ya lo tienen. O sea, el PP ha llegado a estar sin un solo diputado vasco, cuando llegó a tener 7 de 21, de la mayoría absoluta de Aznar de 2000. Yo, si queremos esto favorecerlo, eliminar que este privilegio que tienen los nacionalistas, yo solo veo una manera, y es copiar los modelos de Hungría y también de Grecia, que es ir a sistemas proporcionales, o en el caso de Hungría, un sistema de listas de distritos uninominales estilo británico, pero en el que una parte muy importante del Parlamento, en el caso de húngaro creo que son el 63% de los diputados y en el caso griego 50%, se dan en bloque al partido más votado. Entonces, siempre habría un partido nacional, suponemos, que fuese PSOE o PP, que tendría esos 50 o 63 diputados que le permitirían, esperemos, tal como están los datos, pues tener mayoría absoluta o estar cerca de ella, o bien completarla con algún otro partido nacional, fuese Podemos o fuese Vox. Bueno, pero ¿y cómo hacemos para que no haya ese enorme desequilibrio entre el voto de un soriano y de un madrileño? El hecho de que el voto de un soriano, no tengo absolutamente nada contra Soria, todo lo contrario, pero el voto de un soriano valga tanto en comparación con el voto de un madrileño, es decir, que se produzca ese desequilibrio entre unas circunscripciones y otras. ¿Tiene remedio? Pero ese desequilibrio, la única manera no de eliminarlo, porque eso es imposible, sino de disminuirlo, es aumentando el número de diputados en el Congreso. Y tal como están los españoles, además a mí me parece que a veces se cae en la demagogia del gasto político, pues vamos a aceptar tener 50 o 100 diputados más. Claro. No tiene pinta la cosa, ¿no? No, pero vamos, esto, si me permite, este desequilibrio se da en todas partes. En el colegio electoral de Estados Unidos, que elige el presidente, pues tiene más importancia el voto de un elector de Wyoming o de las Dakotas que el voto de un elector en California o Nueva York.
O lo único que se me ocurre es ir a una circunscripción única nacional y, por tanto, que todos los votos valgan lo mismo. Pero entonces, desde luego, no conoceríamos a los diputados. O sea, y eso lo que haría sería reforzar el estado de partidos que tenemos ahora. El sistema proporcional de listas cerradas y bloqueadas, a quien da el poder es al que hace las listas en cada partido. Sin duda. Porque te desconecta al diputado completamente de su circunscripción. O sea, el diputado a quien tiene que dorarle la píldora, ante el que tiene que hacer campaña, es ante el que elabora la lista, no es ante el votante. Claro. Y si ponemos una lista completa de 350 diputados, que lo llegó a proponer, me parece que algún partido asociado a Podemos, o sea, ¿quién puede hacer campaña por toda España para tener esos 350, dar a conocer esos 350 diputados? Pues 3 o 4 partidos. Entonces sería reforzar, en mi opinión, el estado de partidos que tenemos ahora. O sea, que no lo ve... que no lo ve como solución y que podemos decir que no hay una solución concreta a ese problema. No hay ninguna solución, porque además los países, digamos, con mayor tradición democrática, según el tópico, como Gran Bretaña o Canadá o Estados Unidos o Suiza, pues entre sus circunscripciones hay desequilibrios de población. En cualquier caso, ¿no? Eso es inevitable. La ley DONT es muy criticada en España. Separemos la ley DONT de la ley de asignación de circunscripciones, etcétera, etcétera, porque no tiene nada que ver, aunque frecuentemente se confunde. Digo que es muy criticada en España el sistema de asignación de escaños, quizá porque es la nuestra, y entonces siempre criticamos acerbamente todo lo nuestro. A mí me parece que es una ley que no es una ley tan mala como a veces nos cuentan, teniendo en cuenta el sistema que tenemos. Repito, teniendo en cuenta el sistema que tenemos, que es un sistema partitocrático. A usted el que más le gusta es el sistema británico. Vamos a ver, la ley DONT no es una ley, es una fórmula matemática de asignación de escaños. O sea, funciona mal, entrecomillado, en España por los elementos de los que hemos estado hablando antes, porque tenemos muy pocos diputados, porque hay un mínimo de 2 diputados por provincia, y entonces, pues para repartir 3 o 4 diputados, pues entonces entra la ley DONT y parece que es injusto. Pero no es un asunto, la ley DONT no tiene ninguna culpa, es el sospechoso habitual. Yo sigo pensando que es mucho mejor el sistema británico o francés que hay. Y sistema a una sola vuelta, porque el sistema francés a doble vuelta lo que permite es que los partidos que están dentro de la pomada, en el establishment, excluyan al partido que les molesta. Claro. En el primer momento, cuando se reintrodujo por el general de Gaulle este sistema, después de la Cuarta República Francesa, claro, en el año 56, el primer partido de Francia, el partido más votado, el Partido Comunista Francés, y tenía la primera minoría dentro de un sistema con lista proporcional. 2 años más tarde, elecciones a doble vuelta. Partido Comunista sigue siendo el más votado, pero sin embargo tiene solo 10 diputados. ¿Por qué? Porque el voto en segunda vuelta se concentra en los, vamos a decir, candidatos respetables, burgueses, que casualidad eran candidatos gaullistas. Ahora en Francia este sistema de doble vuelta lleva a que al pasar 3, uno de izquierdas, uno de centro derecha y el del Frente Nacional, los 2 candidatos que no son del Frente Nacional unan sus votos contra este tercer candidato. Con lo que hemos llegado a estar, ha habido un momento en el que en la Asamblea Nacional Francesa había 2 diputados del Frente Nacional y el Partido Comunista tenía 15 y grupo parlamentario, cuando el Partido Comunista tenía a lo mejor la 7ª parte de votos que el Frente Nacional. Así no es muy democrático. Así es, por tanto en Francia se bloquea el acceso a un nuevo partido porque se unen todos contra él. En la segunda vuelta el sistema del balotage no permite que tenga representación prácticamente en Francia un partido tan importante. En Inglaterra, por ejemplo, en Gran Bretaña, pues puede salir elegido un candidato con el 16% de los votos, como se han dado algunos casos cuando hay una gran fragmentación ante el electorado. Es decir, que cada sistema tiene sus contraindicaciones. Tampoco no, es inevitable. Es que la proporcionalidad pura ya se aplicó en la República de Weimar y hay que ver a lo que dio paso. Sí, con gran éxito. Don Pedro Fernández Barbadillo, muchísimas gracias. Yo creo que se lo hemos explicado, sobre todo usted, se lo ha explicado a los espectadores de una forma, como digo, brillante y pedagógica, que es un poco lo que hace falta en estos casos. Seguiremos insistiendo porque para mucha gente no es fácil separar las cosas y comprenderlas como son. La ley electoral, la ley DONT, la asignación de escaños, las circunscripciones, pero creo que poco a poco pues, se puede un poco ir, como digo, haciendo pedagogía. Y seguro que para mucha gente pues esto no es nada novedoso y ya se lo sabían, pero bueno, sirva de introducción a lo que les vamos a contar en la segunda parte, que tiene que ver con ciertas prácticas que se vienen produciendo de forma inveterada y a las que vamos a aludir, como digo, en esa segunda parte. Ahora nos vamos a nuestro simpático espacio de la hemeroteca.
Y en nuestro espacio de la hemeroteca, el diario.es, apenas un eunuco más, decía del serrallo del señor Soros, nos trae esta noticia comentada en su habitual estilo cipayo. No se lo pierdan. Activistas antirracistas cuelgan una pancarta de la estatua de Colón de Madrid para pedir su derribo. Fuego al orden colonial. Bueno, vemos pues cómo esta chusma no se contenta con proclamar sus estupideces en el orden puramente teórico, sino que están llamando a la violencia abiertamente. Fuego al orden colonial. Después de todo lo que está pasando en Estados Unidos y en otros sitios, ¿cómo se puede permitir una proclama como esta? ¿Cómo es que la policía no ha detenido a quienes han perpetrado una acción de este tipo envuelta en la ridícula enseña de la nación mapuche, pongamos por caso? Los convocantes, esos que llaman al incendio y la violencia, han resumido la cuestión diciendo que apuntar a Colón como genocida es destruir un símbolo estructurante de la identidad española. O sea, que su propósito es el de destruir nuestra identidad. Cualquier gobierno decente echaría a patadas a esta chusma de nuestro país al que confiesan querer destruir. El que nuestro gobierno permanezca indiferente le retrata como cómplice necesario. Es nuestro gobierno quien nos está destruyendo. Los demás son solo peones en su juego. La publicidad. Como les habíamos dicho antes de la publicidad, vamos con este asunto que es el de las sospechas de nuestro sistema de fraude, nuestro sistema electoral, que se han generalizado en los últimos años. Y el hecho de que desde el poder apenas se hayan tomado este asunto mínimamente en serio ha dado lugar a un incremento de dichas sospechas. Se lo contamos ahora. Cuando se cierran las urnas tras la jornada electoral, el presidente de la mesa procede a la extracción de los sobres depositados en la urna uno a uno y pasa a continuación a la lectura de las candidaturas en ellos contenidas. El resto de los componentes de la mesa, vocales, interventores y apoderados, comprueban cada una de las papeletas. En caso de que se produzca alguna irregularidad o simplemente alguna duda, se resuelve por voto mayoritario de los componentes de la mesa. A continuación, y tras recapitular el número de electores censados, se anuncia el resultado empezando por las papeletas nulas y los votos en blanco, y finalmente se lee el número de sufragios obtenido por cada candidatura. Al escrutinio puede asistir cualquier español mayor de edad, aunque solo en calidad de testigo, sin interferir en ningún caso en el proceso. Se elabora entonces la llamada acta de escrutinio, que es el documento público en el que se recogen los resultados, de la que se facilita copia a los representantes de cada candidatura siempre que lo soliciten, así como al miembro de la administración presente en el colegio electoral. Este transmite los datos de dicha mesa al Centro de Recogida de Información Provincial y al Centro de Totalización de Datos. La ley electoral determina que se destruyan las papeletas en presencia de los concurrentes a la mesa electoral a continuación, exceptuando las que hayan sido objeto de alguna reclamación que se adjuntan al acta, pues sobre estos casos pueden presentarse recurso contencioso electoral. A partir de este momento, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General recoge que ha de procederse de la siguiente manera. Primero, el Gobierno ha de dar información provisional acerca de los resultados una vez estos vayan llegando. Aunque todo el mundo da por buena dicha información, la realidad es que el escrutinio legalmente válido y definitivo es el que se produce 3 días después de la fecha en que se han celebrado los comicios y lo realizan las juntas electorales. Además, los resultados no son oficiales sino hasta que los publica el Boletín Oficial del Estado. Pero aunque esas sean las previsiones de la ley, lo cierto es que el escrutinio provincial en toda España, que ha de celebrarse a los 3 días, en realidad no tiene lugar. Esto puede considerarse una irregularidad verdaderamente relevante con respecto a lo que ordena la ley. Lo que en realidad se hace es celebrar una sesión de escrutinio en la que el presidente de la Junta Electoral Provincial inquiere a los partidos sobre si tienen alguna reclamación de actas que efectuar. Tenemos con nosotros hoy a don José María Arenzana, periodista, si me permiten decirlo, peleón donde los haya y que lleva tiempo detrás de todos estos asuntos denunciándolo. Vamos a hablar hoy con él y vamos a empezar por el principio. Bueno, muy buenas noches, muy bienvenido, por supuesto. Buenas noches, Fernando. Gracias, encantado de estar con vosotros. Un verdadero placer. Vamos a poner las cosas en su sitio desde el principio. No es fácil hacer trampas en las elecciones. No es fácil hacer trampas en las elecciones. Y a la vez, si alguien te garantiza que no va a cumplir con el proceso exactamente tal como viene fijado en la ley, yo diría que es muy fácil hacer trampas y sería indetectable.
Ajá. Bueno, vamos a ver, aunque parezca un poco raro, las papeletas se eliminan nada más terminar el recuento y pasar los resultados a las actas. Digo que parece un poco raro porque es como una especie de querer desembarazarse de todo aquello, pero en realidad es por seguridad. A mí me parece muy razonable la medida que prevé la ley, que es la destrucción de las papeletas una vez que se ha procedido al recuento y anotar los resultados obtenidos en ese colegio electoral, en esa mesa electoral, anotar los resultados en un acta. A partir de ahí lo que tiene validez es el acta. Digo que me parece muy razonable la destrucción de papeletas porque sería casi imposible, y es fácil de entender, guardar una custodia y una cadena de custodia, garantizar que la cadena de custodia de esos votos, bolsas, imaginemos, miles, millones de papeletas, ¿quién las puede custodiar con una mínima garantía? Así que una vez anotado en el acta, y ahí es donde figura, digamos, el núcleo de la democracia, en 3 personas, 3 ciudadanos elegidos al azar, y que se prestan unas horas de un día entero para hacer esa función, anotan en un acta el recuento que ellos han hecho. Ese es el núcleo básico elemental de la democracia. Ahí veo yo a James Stewart, de hombre bueno, ¿no? Haciendo el papel de la democracia. Bien, esto es, con toda seguridad es el procedimiento habitual, no hay que arrojar dudas sobre esto. Sin embargo, yo sí le puedo decir, aunque sea con carácter excepcional, que tengo el testimonio de algún interventor de algún partido político que me asegura haber sido testigo en un par de ocasiones, por lo menos del intento de apañar alguna mesa electoral repartiéndose las papeletas de algún partido político entre el resto de fuerzas políticas. Sabemos que siempre va a haber delincuentes o ladrones en todas partes, incluso en las sociedades más civilizadas. Esto no elimina que la democracia, podamos decir que es una civilización o que una sociedad civilizada, a pesar de que existan estos elementos. Sí es verdad, como dice, que es verdad que hay alguna clase de peligros. Por ejemplo, todos sabemos y tenemos noticias que hay un peligro mayor, digamos, que está constatado en pequeños pueblos, por ejemplo, del País Vasco o de Cataluña, donde fuerzas muy radicales pues acostumbran a hacer acciones pues, de tipo de amenaza o sobre las personas. Es decir, esto se puede producir, pero también está garantizado por un sistema de policía, etcétera, de custodia de los colegios electorales para que esto no suceda. Es decir, que ese riesgo existe, en cualquier caso es, yo entiendo que menor y además se combate, es decir, hay una forma de combatirlo, ¿no? Bueno, la carrera, vamos a decir así, incordiante de José María empezó en Sevilla en el año 2015, donde impugnó el proceso, porque en realidad es lo que hizo y creo que con muy buenas razones. Sí, en realidad empezó en 2012, porque en 2012 fue la primera vez que en Andalucía, unas elecciones autonómicas, las elecciones las ganó el Partido Popular, ¿no? Arenas, eso, ¿no? Exacto, parece como que se ha olvidado, sí, pero sí, aquellas sí. elecciones las ganó el Partido Popular y además estuvo al borde de conseguir la mayoría absoluta. No lo consiguió, se quedó el coche como en las películas de Indiana Jones, ¿no? Sí. En el precipicio así, que con un poquito más de abstención se hubiera obtenido la mayoría absoluta y con un poquito menos de participación o con un poco más de participación se habría obtenido también. Es decir, se quedó en el límite exacto donde ni el coche no iba ni para un lado ni para el otro del precipicio y bastaba con que se pusieran de acuerdo Izquierda Unida y el PSOE, que fue lo que sucedió, para formar la mayoría absoluta. Así que eso me llamó mucho la atención y me puse a revisar los datos. Y cuando comprobé una serie de datos que me llamaron mucho la atención, de tipo técnico, que no vienen al caso, de una abstención mayor en los sitios donde ya había habido una abstención fuerte en las elecciones generales de Rajoy anteriores y que no tenía mucho sentido, y eran en los puntos donde habitualmente ganaba el Partido Popular, ¿no? Bueno, esto me llamó la atención. Lo cierto es que descubrí en 2012 que existía una cosa que se llama escrutinio general y que se celebra 3 días después de la noche electoral. Y allá que me fui. Y allá fue donde descubrí lo que sucedió y me quedé impresionado, con lo cual en 2015 retomé el asunto en la siguiente convocatoria electoral. Bueno, y cuéntenos, creo que fue de la mano de Vox, si no recuerdo mal, la impugnación, y cuéntenos qué es lo que sucedió, porque se encontró don José María con que hacían literalmente los responsables del proceso electoral lo que le daba la gana, saltándose la ley a la torera.
Absolutamente. En 2012 ya me había dado cuenta de lo que sucedía, les llamé la atención como un ciudadano, porque es un acto público, tienes voz, pero no puedes decir más nada que lo que te permitan decir, y en 2015 volví a la carga porque sabía que iba a suceder exactamente lo mismo que ya había visto. ¿En qué consistía lo que hacía? La ley prevé que en esa sesión de escrutinio general, para lo cual se tienen 3 días para hacer el escrutinio general, otorga la ley, lo que hacían era que la Junta Electoral le preguntaba a los presentes en la sala, a los candidatos presentes en la sala, ¿alguien tiene algún acta que reclamar? Y uno reclamaba 2 actas y otro reclamó 3 actas en el año 2012. Se pidieron los sobres, se trajeron, se abrieron los sobres, se comprobó que en el acta lo que venían estaba de acuerdo, estaba equivocado, se corrigieron los datos. Por cierto, datos que yo había detectado que eran erróneos, y así se los dije, pero bueno, se hizo eso. Pero en 2015 se volvió a hacer lo mismo. Y alguien tiene algo que reclamar, y yo me levanté y dije, oiga, eso no tiene sentido, ya lo han hecho ustedes, y lo que dice la ley es que ustedes tienen que abrir todos los sobres sucesivamente, mirar las actas y comprobar una por una, basándose en los datos que vienen en el papel, hacer la suma correspondiente y decirnos lo que ha resultado. Como no hacían caso de esto, convencí a un partido, en aquel caso fue Vox el que se prestó a ello, y escribí un recurso para ellos que presentó el partido. Yo no podía presentar como ciudadano un recurso contra nada, pero sí Vox lo presentó, y la Junta Electoral Provincial, en su respuesta denegatoria del recurso, hizo una confesión brutal. Confesó abiertamente que desde el año 2000, de manera inveterada, en la Junta Electoral Provincial de Sevilla no se abrían los sobres. Es decir, no se cumplía con la ley. Y decían, añadían, suponemos que en el resto de juntas electorales provinciales sucede lo mismo. Esto venía a decir, ¿no? Y luego daban una serie de argumentos muy complejos, negando que se pudiese dar un pucherazo o que se pudiesen hacer trampas. Así que en el segundo recurso, con esa respuesta en la mano, en el segundo recurso le dijimos a la Junta Electoral Central, que es el organismo que en este caso superior, que en este caso tiene que decir la segunda vez, les decíamos, miren ustedes, nosotros hemos reclamado que no se cumple la ley. Y estos señores nos hablan de un supuesto pucherazo del que nosotros no hemos ni mencionado siquiera. Y además hacen una confesión de parte diciendo que al menos desde el año 2000, desde la entrada en funcionamiento de la informática, dejaron de hacer el escrutinio general conforme a la ley. Escandalizados ante esto, la Junta Electoral Central dictó un fallo en el que nos daban la razón en todo y ordenó de inmediato la repetición de aquel escrutinio. En realidad no era una repetición, en realidad era la celebración del escrutinio, puesto que no se había celebrado, ¿no? Pero ordenó la repetición inmediata y taxativa, dando las explicaciones de cómo había de hacerse. Así que ahí fue la primera vez, digamos, que ocurría algo tan sorprendente, ¿no? Bueno, tú subrayas mucho el hecho de, y lo dices en muchas ocasiones, las actas de papel. Y sostienes que la informatización de todos estos procesos daría lugar a, en fin, abriría la puerta de una forma mucho más fácil al fraude. Correcto. Tú, en el vídeo que habéis puesto al inicio de esta conversación se habla muy bien de unos señores que se llaman representantes de la administración, que nadie sabe quiénes son. Estos no son funcionarios, son contratados, sencillamente pueden ser o no funcionarios, pero en sus horas libres se pueden apuntar y les dan un cursillo de 1 hora de cómo se maneja una tablet. Estos señores que representan a la administración, no sabemos a título de qué, pero bueno, cumplen una función dentro del proceso informático de transmisión de datos. Con la tablet que les otorgan, se van a los colegios electorales, les pagan una pequeña cantidad por hacer aquella tarea, y al terminar de hacer el recuento de cada urna en cada mesa electoral, ellos piden una copia del acta e introducen, transcriben, digamos, los datos del acta, lo transcriben a la tablet y le dan a intro, y esos datos viajan a través de wifi, viajan al ordenador central del gobierno y de la empresa que contrata al gobierno. La ley habla de 2 administraciones. Una es la administración convocante y organizadora de las elecciones, que es el gobierno, y la otra es la administración electoral, que es una administración independiente, que forma parte del Poder Judicial de una forma muy peculiar, porque es una administración muy singular, puesto que solo funciona en periodos electorales, pero es a quien le otorga a esa administración electoral la tarea de verificar los datos sobre
las actas de papel. Dice, nunca en ningún caso le ordena a la Junta Electoral vigilar ni los ordenadores, ni el proceso informático, ni qué hace el gobierno durante esos 3 días con los datos que tiene en su poder. Es decir, toda la parte informática de esa transmisión de datos que hace el representante de la administración y que se almacenan en un ordenador central, no forman parte, digamos, del proceso válido jurídicamente de unas elecciones. Forma parte de un show, como si emitieran, al terminar al cerrar los colegios electorales, emitieran, no sé, la ruleta de la fortuna o un programa de Fernando Paz, en el que tú y yo hablásemos. Pero no tiene validez jurídica ninguna. Los datos permanecen durante 3 días, digamos, con el mago detrás de la cortina, y los datos están detrás de la cortina, pero sin ninguna validez, aunque están, ya sabemos que están en todos los medios de comunicación, están en la página web del gobierno como datos provisionales, etcétera, pero no tienen validez jurídica ninguna. La única validez jurídica la tienen el recuento que se hace en la mesa electoral y 3 días después el recuento que ha de hacer la Junta Electoral Provincial, y que de manera inveterada desde hace 20 años no se hace en España. Y por lo tanto, era lo que decía, si tú me garantizas a mí que lo que propone la ley, lo que exige la ley, es que no vas a hacer ese recuento, yo en el ordenador puedo hacer maravillas y es indetectable. De hecho, es que no hace falta, por decir así, cometer un fraude masivo, sino que basta con pequeños fraudes en muchas mesas, basta con pequeñas alteraciones de votos en muchas mesas para cometer lo que finalmente sería un fraude, porque sería una desviación de la representación pública elegida por los ciudadanos. Cuidado, yo jamás he dicho que se esté produciendo esto, ¿eh? Sí, entendido. Lo que sí afirmo es que no se cumple la ley y que por tanto es posible a sabiendas de que no se va a cumplir la ley. Efectivamente, como tú señalas, Fernando, muchas veces la gente tiende a pensar que para que haya un fraude electoral tendría que producirse un robo de votos masivo, ¿no? De grandes cantidades, grandes bolsas de votos, digamos, que yo te secuestro de un partido y se los paso a otro, ¿no? Esto no es real. Si uno analiza cómo se produce en la informática, en el tratamiento informático de los datos, uno sabe que podría hacer pequeñas variaciones en depende qué mesa electoral, de qué circunscripción electoral, de qué provincia, para hacer con esas pequeñas modificaciones obtener el último diputado, por los restos al aplicar la ley DON, el último diputado de cada provincia podríamos obtener. Piénsese, por ejemplo, si alguien quisiera hacer trampa, imaginemos en el peor de los casos, si alguien estuviese haciendo trampa en el sistema, insisto, cosa que no afirmo en ningún caso, pero digo, si alguien estuviese haciendo trampa, ¿por qué no obtiene mayorías absolutas? ¿No? Esto sería lo lógico pensarlo. Claro, porque para obtener una mayoría absoluta necesitarías hacer una trampa muy grande si la diferencia es, digamos, están muy equilibrados los partidos, como es el caso actual políticamente, ¿no? Están muy equilibrados. Si quieres obtener mayoría absoluta tendrías que hacer un trasvase de votos prodigioso, y encantaría mucho, se notaría mucho. Pero si haces pequeños secuestros, y esto un ordenador lo puede hacer en cuestión de milisegundos, porque esos ordenadores centrales tienen el histórico de todo el comportamiento electoral de todas las mesas de España desde que empezó la democracia. Lo tienen almacenado. Luego un ordenador en un milisegundo sabe recalcular dónde tiene que tocar unos cuantos votos para que al final ese desajuste final en el reparto del último diputado de la provincia pase de un lado a otro, cosa que ha sucedido de otra manera y de forma perfectamente legítima y legal en el caso del País Vasco, de las últimas elecciones, donde sabemos que en Vizcaya ha habido, por los votos del correo que llega del extranjero, lo que se llaman votos del CERA, al añadir el recuento de los votos del CERA, ha pasado un diputado que estaba en manos asignado a Bildu, ha pasado a manos del PP. Es decir, que con pequeñas modificaciones, como vemos, se puede producir ese trasvase 1 a 1 en un montón de provincias y dar como resultado, no una mayoría absoluta tal vez, pero sí una diferencia de 30 a 40 diputados. Bueno, y sin afirmar que haya fraude, sí que hay sospechas de muchas cosas y de muchas irregularidades, y sobre todo que no se cumple la ley, que la Administración no está cumpliendo la ley, y eso es lo que se subraya y eso es lo que se denuncia. Don José María, pues muchísimas gracias. Nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que ha quedado claro. Sí, dime. Una certeza. La ley no se cumple. Esa es la certeza. Todo lo demás puede ser sospecha, pero esto tenemos eso es una certeza completa. La ley no se cumple.
y no la cumple la Administración, que es doblemente grave. Muchísimas gracias, José María. Un saludo. A vosotros siempre. Y nos vamos con la frase del día, que dice: si me engañas una vez, tuya es la culpa. Si me engañas dos, es mía. Anaxágoras. Muy buenas noches.